En la historia de hoy veremos a un joven que pedía fruta vencida por una noble causa. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Movido por su compasión, Gustavo decidió hacer algo. Comenzó a recorrer el vecindario en donde vivía, buscando donaciones de frutas pasadas o en mal estado. Muchas veces las personas se sorprendían por su solicitud, ya que en esa cultura se tendía a desechar las frutas que ya no estaban en su punto óptimo de consumo. Sin embargo, Gustavo veía el potencial en esas frutas descartadas y sabía que podían ser transformadas en algo valioso. Gustavo vivía en un pequeño pueblo donde las condiciones económicas eran difíciles para muchas familias. El desempleo era alto y los recursos escasos, lo que resultaba en una comunidad que luchaba por satisfacer sus necesidades básicas. El orfanato local también se enfrentaba a desafíos, ya que carecía de fondos suficientes para brindar a los niños una alimentación adecuada y otros cuidados esenciales. Gustavo, a pesar de que tenía una situación bastante precaria, sentía empatía por los afortunados y se preocupaba especialmente por los niños que no tenían un hogar estable. A través de su experiencia en el orfanato durante su infancia, había conocido el hambre y la falta de atención adecuada, lo que le había dejado una profunda huella. Armado con las frutas recolectadas, Gustavo se dedica a llevar las frutas para ser procesadas y así hacer mermelada para los niños del orfanato. Aunque era un proceso laborioso y requería tiempo y esfuerzo, él lo veía como una forma tangible de llevar alegría y nutrición a los pequeños. La mermelada se convertía en un alimento sabroso y nutritivo que los niños podían disfrutar y que les proporcionaba una sensación de bienestar en medio de sus dificultades. Además de su labor con las frutas, logró que Douglas le ayudara a buscar más donadores para apoyar la causa. Douglas era quien hacía la mermelada y Gustavo le explicó a Douglas que con las mermeladas que él le preparaba, él ayudaba repartiéndola para los niños desfavorecidos y colaboraba con el orfanato. Desafortunadamente, en la última semana, las personas que normalmente apoyaban a Gustavo dándole las frutas de casa no tuvieron para darle, a lo cual Gustavo se decepcionó mucho y quedó muy triste porque esa semana no tendría para ayudarle a los niños. Sin embargo, Douglas le dijo que él lo iba a ayudar esa semana a poder llevarle mermelada a los niños. En eso, Gustavo se encuentra con Adriele y le muestra que tiene en esos momentos algo para entregarle a los niños, porque Douglas le ayudó un poco. Le encuentra que también encontró un gatito que necesitaba de ayuda, a lo que Adriele le dice que deben llevarlo al orfanato para que ellos lo ayuden, porque ellos no tendrían cómo mantener al animalito. Luego, Gustavo se encuentra con Ítalo y le entrega la mermelada que consiguió. Ítalo era el director del orfanato y conocía muy bien a Gustavo, porque en aquella época en que Gustavo estaba en el orfanato, él también era director. Gustavo estaba muy triste y no podía ocultarlo, porque no podía entregarle más mermelada, pero Ítalo le dijo que no debía estar triste porque los niños del orfanato son muy felices con toda la ayuda que se les pueda dar, así consideren que es poca, y que lo que Gustavo estaba haciendo era muy grande y noble de su parte. Además, le ofrece que regrese al orfanato, que ellos pueden ayudarlo. Pero Gustavo se niega, ya que para él estar en las calles pidiendo frutas para producir las mermeladas es una mejor forma de ayudar a los niños del orfanato. A pesar de los obstáculos en los que se encontraba en su camino, como la escasez de donaciones y la falta de apoyo, Gustavo no se iba a dejar desanimar. Su determinación y su fe era la importancia de esa labor, y era lo que lo impulsaba a seguir adelante, buscando constantemente formas de hacer más por los niños. La historia de Gustavo es un recordatorio poderoso de cómo una persona con voluntad firme y con corazón generoso puede marcar la diferencia en su comunidad. A través de su compromiso con los demás, Gustavo logró de algún modo ayudar a los niños del orfanato. En resumen, la historia de Gustavo se desarrolla en un contexto de dificultades económicas en un pequeño pueblo rural. A través de su historia altruista, de recolección de frutas y producción de mermelada, él busca proporcionar alimento y alegría a los niños del orfanato. Su dedicación y perseverancia son ejemplos inspiradores de cómo una persona puede marcar la diferencia en su entorno, incluso en situaciones adversas. La conclusión de esta historia es que no importa cuán pequeñas sean nuestras acciones, siempre podemos marcar una diferencia significativa en la vida de los demás. Gustavo, a pesar de enfrentar dificultades económicas y limitaciones de recursos, encontró una manera de contribuir positivamente a su comunidad. Su determinación y empatía demostraron que, aunque no tengamos mucho, siempre podemos encontrar formas de ayudar
y generar un impacto duradero en la vida de los demás. Además, la historia destaca la importancia de la conciencia social y la solidaridad. Gustavo no solo se enfocó en su propia situación, sino que extendió su ayuda a aquellos que más lo necesitaban. Su generosidad es inspiradora y demuestra que no solo quien más da es quien más tiene. La historia también nos hace reflexionar sobre el desperdicio de recursos y la importancia de encontrar soluciones creativas para aprovechar al máximo lo que tenemos. Las frutas pasadas, por ejemplo, que muchas personas desechaban sin pensar, se convirtieron en un valioso alimento gracias al esfuerzo y la dedicación de Gustavo. Esta idea nos lleva a cuestionar nuestras propias prácticas de consumo y a considerar cómo podemos reducir el desperdicio y encontrar nuevas formas de aprovechar los recursos disponibles. Todos podemos marcar la diferencia en nuestras comunidades, independientemente de nuestras circunstancias o limitaciones. La compasión, la solidaridad y la creatividad pueden desencadenar un cambio significativo en la vida de los demás. Asimismo, la historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a encontrar formas de aprovechar al máximo los recursos que tenemos a nuestra disposición. En última instancia, cada uno de nosotros tiene el poder de crear un mundo más compasivo y solidario, una pequeña acción a la vez. Así que recordemos la historia de Gustavo y llevemos el mensaje de solidaridad. Sigamos su ejemplo y encontremos nuestro propio camino para marcar la diferencia, porque en nuestras manos está el poder de transformar vidas y construir un mundo más generoso y humano. Juntos podemos crear un futuro en el que nadie se sienta solo ni desamparado, sino amado y apoyado por una comunidad unida. La historia de hoy nos muestra cómo sorprendentemente una chica de la limpieza salva a la empresa de su jefe millonario. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En este proyecto, el equipo había invertido un largo periodo de tiempo para entregar el trabajo requerido. Aunque reconocieron que era un desafío complicado, decidieron encontrar una solución. Siempre se habían destacado por su eficiencia en el trabajo, pero uno de los miembros del equipo mencionó que necesitaban autorizar algunos documentos en su computadora portátil. Además, planeaba ocuparse de la venta de ciertos productos y enviar por correo electrónico los contratos finales. Todos se pusieron de acuerdo. El líder del equipo dejó en claro que en caso de haber alguna novedad, le informaran a su regreso. Isabela, una de las empleadas, se acercó y saludó al jefe. La conversación inicial giró en torno de las labores de limpieza y organización que estaba llevando a cabo Isabela en las oficinas. El jefe le comunicó que tenía una reunión muy importante y que requería que prestara una atención especial a la limpieza. Reconoció que ser alguien exigente, consciente de que incluso un pequeño desajuste podría afectar la conclusión de los contratos. Isabela mostró comprensión y prometió ser cuidadosa. Después de conversar un poco más, el jefe solicitó una reunión con Gustavo para discutir la presión ejercida por un cliente. Isabela aprovechó el momento para retirarse y continuar con sus tareas de limpieza. Mientras trabajaba, Isabela se sintió preocupada. Si el jefe descubriera que había estado trabajando en tareas adicionales sin su consentimiento, seguramente la despediría. Su temor se incrementó cuando accidentalmente realizó una llamada a un cliente y tuvo que disculparse rápidamente por la interrupción. Tratando de tranquilizarse, Isabela retomó sus labores de limpieza y retomó la organización de los documentos. Sin embargo, su atención se desvió al escuchar un ruido en la oficina continua. Para su alivio, solo se trató del jefe revisando los precios de la computadora. El jefe notó la presencia de Isabela y se molestó al verla manipulando sus pertenencias. Decidió hablar con Gustavo sobre la situación y le pidió que entrara a la reunión. Isabela, por su parte, se disculpó y se apresuró a retomar sus tareas de limpieza. Durante la reunión, el jefe expresó su preocupación por un cliente importante y el retraso en la entrega de un contrato. Comentó que la imagen de la empresa se estaba viendo afectada y esperaba que Gustavo tomara medidas para agilizar el proceso. Gustavo aseguró que se esforzaría al máximo y buscaría cerrar nuevos contratos. Mientras tanto, Isabela seguía realizando sus labores en la oficina. Aprovechó para dejar la descripción del pedido en la computadora de Gustavo y le recordó que necesitaba agilizar el proceso para cumplir con los plazos establecidos. Gustavo le aseguró que lo resolvería ese mismo día y se comprometió a enviarle la información final a Isabela para que pudiera completar la venta.
Isabel agradeció su cooperación y continuó con su trabajo, esperando que todo saliera según lo planeado. En el transcurso de la jornada, Isabel arregló finalizar las ventas y solucionar un contrato complicado que Gustavo no había podido terminar. Satisfecha con su desempeño, Isabel esperaba que el jefe reconociera sus habilidades y considerara su formación en contabilidad. Al finalizar la reunión, el jefe dijo a Gustavo que tenía algo importante que discutir con él. Gustavo, aún impresionado por el trabajo de Isabela, mencionó al jefe de las habilidades contables que había observado en ella. El jefe se mostró sorprendido por esta información y decidió hablar con Isabela personalmente para preguntarle sobre su experiencia y conocimientos en contabilidad. Isabela, un poco nerviosa pero entusiasmada, compartió su formación en esta área y dijo que había estado observando y aprendiendo de las actividades de venta y resolución de contratos que realizan él y Gustavo. Esta revelación apareció para el jefe, quien inicialmente se mostraba preocupado por el hecho de que Isabela había estado moviendo y accediendo a sus cosas sin permiso, pero sin embargo, al escuchar sobre los logros de Isabela, cambió de parecer y la consideró para un puesto en el departamento de contabilidad. El jefe y Gustavo reconocieron las habilidades y el potencial de Isabela. Aunque necesitarían encontrar a alguien para ocupar su puesto en servicios generales, decidieron darle una oportunidad en contabilidad en lugar de despedirla. Isabela expresó su gratitud y afirmó que le gustaba mucho el campo de la contabilidad. El jefe y Gustavo consideraron que esta era una oportunidad para brindarle a Isabela su primer empleo en su campo de estudio y la animaron a dar lo mejor de sí misma, aunque existieran algunos ajustes logísticos para resolver. Acordaron permitir que Isabela terminara sus tareas actuales antes de realizar el cambio. Esta historia nos deja una valiosa enseñanza sobre la importancia de reconocer y aprovechar el potencial de las personas, incluso en situaciones inesperadas. A menudo nos centramos en los roles y responsabilidades asignadas a cada individuo en un equipo, sin considerar otras habilidades y talentos que pueden tener. En el caso de Isabela, su capacidad contable y su pasión por ese campo fueron descubiertas gracias a la dedicación y actuación al detalle en su trabajo de limpieza y organización. Esto demuestra que no debemos subestimar las habilidades y conocimientos adquiridos por las personas a través de su observación y aprendizaje en entornos laborales. Además, la historia resalta la importancia de estar dispuestos a brindar oportunidades a las personas que demuestran potencial y compromiso, pero también a que tú te atrevas a tomar esas oportunidades y las aproveches. El jefe y Gustavo tomaron una decisión audaz al ofrecerle a Isabela una oportunidad en el departamento de contabilidad, a pesar de que inicialmente ella solo estaba asignada para las tareas de servicios generales. Esto demuestra la importancia de ser flexibles y abiertos a descubrir talentos en lugares inesperados. Y asimismo, la historia enfatiza la importancia del liderazgo y la visión en un equipo. El jefe y Gustavo demostraron una capacidad de adaptación y una mentalidad de crecimiento al reconocer y aprovechar las habilidades de Isabela. En lugar de limitarse a los roles establecidos, buscaron formas de impulsar el crecimiento y desarrollo de su equipo. Isabela mostró que las oportunidades deben aprovecharse en el momento en que más las puedas agarrar. No te permitas frenarte ante cualquier obstáculo y tampoco permitas que trabas o personas no te dejen hacer o cumplir tus metas. En resumen, la enseñanza principal de esta historia es que debemos estar abiertos a descubrir y aprovechar el potencial de las personas y a mostrarnos tal cual y como somos, con nuestras habilidades y nuestros logros. Así, conseguimos reconocer y brindar oportunidades a nuestra vida, mostrando nuestras habilidades y talentos individuales. Y podemos también fomentar un ambiente de crecimiento, colaboración y éxito en nuestros lugares de trabajo. Hemos llegado al final de esta historia por aquí. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias, que estarán buenísimas. Pero antes, nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos. La historia de hoy nos muestra una mujer que regresa a buscar a su marido después de 3 años de desaparecida. ¿Será que este hombre es capaz de recibirla nuevamente? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia.
Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Gustavo e Isabela fueron una pareja durante varios años, pero hace 3 años ella decidió separarse debido a que quería salir de la ciudad para estudiar y ganar dinero. Después de la separación, Isabela terminó yéndose a otro país en busca de oportunidades de trabajo y establecerse en un lugar propio. Durante su tiempo en el extranjero, Isabela trabajó duro, pero nunca se volvió a comunicar con Gustavo. Durante su estancia en el país, Isabela descubrió que había sido engañada por una persona cercana, lo que la llevó a replantearse muchas cosas. Se dio cuenta que necesitaba de Gustavo y por eso decidió volver a buscarlo. Después de 3 largos años, Isabela volvió a la ciudad natal y pensaba que podía encontrar a Gustavo soltero y dispuesto a volver con ella. Sin embargo, ella no tenía idea de lo que había pasado en su ausencia. Gustavo había rehecho su vida y formado una nueva familia. Había encontrado otra persona con quien estaba felizmente casado. La reaparición de Isabela tomó por sorpresa a Gustavo. Él no podía creer que ella hubiera regresado después de tanto tiempo y asumiera que podía retomar su relación anterior con él, siendo que ella nunca se comunicó con él para preguntarle siquiera cómo estaba. Para Gustavo, los 3 años de separación habían sido necesarios para seguir adelante y comenzar una nueva etapa en su vida. A medida que se desarrolla la historia, se evidencia que Gustavo no quiere volver a hablar con Isabela. Sin embargo, Isabela se aprovecha de la situación en que la esposa de Gustavo sale a recibirla y le dice que ella simplemente es una amiga que vuelve del extranjero y quiere pasar un tiempo con ellos. La esposa de Gustavo, inocente de toda la situación, le permite quedarse en casa por unos días. Ella intenta ser amiga de la esposa para entender qué es lo que está pasando actualmente en la vida de Gustavo y con esta nueva mujer que ella no conocía. Gustavo intenta hacerle entender a Isabela que ya no pueden estar juntos y que él ha encontrado la felicidad en otra persona. Isabela, por su parte, desesperada por recuperar el amor de Gustavo, está dispuesta a luchar por la relación e intenta tratar de recuperarlo de cualquier forma, superando cualquier obstáculo. Sin embargo, se tiene que enfrentar a una dura realidad donde Gustavo ha seguido adelante y ya no siente lo mismo por ella. La tensión y conflicto aumenta a medida en que Isabela intenta quedarse en este lugar, donde están Gustavo y la esposa, mientras él simplemente la trata de convencer para que ella se vaya a otro lugar. La verdad, Gustavo no se sentía nada a gusto con ella en casa, pero no era porque la quería, era porque él no quería perder su relación actual, pues él amaba a su esposa y la respetaba demasiado, pero tenía miedo de contarle a la esposa quién era realmente Isabela. Gustavo ha encontrado la felicidad con esta nueva mujer, con esta nueva vida, y para él es importante seguir adelante. Sin embargo, acepta que Isabela se quede en casa y acepta que continúe hablando con su mujer. Isabela intenta acercarse a la esposa de Gustavo para sacar información, y la esposa de Gustavo, inocente, no tiene ningún problema en decirle la verdad sobre la vida de ellos, que han tenido una relación bonita, que además Gustavo hoy en día es millonario y que es dueño de todo el lugar donde ellas se encuentran. Isabela automáticamente se le prende la chispa y llama a una amiga a la que le dice que tiene que sí o sí deshacerse de esta mujer, porque Gustavo ahora es millonario. Después de 3 años, él tiene mucho dinero y tiene cómo sacarla de todas las deudas que dejó en el extranjero e incluso en el propio país. Lo que Isabela no sabía era que la esposa de Gustavo la estaba escuchando. Ante todo esto, la esposa de Gustavo confronta a Isabela y le pregunta que qué es lo que está haciendo, por qué ella está diciendo esas palabras, quién es ella. Gustavo llega en medio de la discusión y se encuentra tremendo show. Ella no se importa con nada y le dice a Isabela que tiene que largarse de su casa. Claro, la esposa de Gustavo escuchó cuando Isabela le decía a su amiga que necesitaba deshacerse de ella para poder quedarse con Gustavo y con todas las cosas que estaban en esa casa. En medio de esta discusión, la esposa de Gustavo no entiende por qué él no le contó la verdad. Sin embargo, Gustavo le recuerda que él no quería desde el principio que Isabela se quedara en casa porque él no quería compartir con ella más.
la esposa de Isabela, le dice que se vaya y Gustavo también. Los dos la echan. La historia concluye con la salida de Isabel de esa casa. Isabela se equivocó, pensando que podía volver a buscar a Gustavo cuando se le diera la gana y recuperar una relación que supuestamente existió, pero que ella lo quería hacer era solo por dinero. Isabela era una mujer interesada, que solo quería el dinero de Gustavo. Dinero que la esposa de Gustavo le había ayudado a construir, cosa que Isabela prefirió no hacer e irse de la ciudad. Esta historia nos deja una enseñanza muy importante: la comunicación honesta. Debemos aprender a comunicarnos honestamente con nuestras parejas sin tener miedo de lo que ellas vayan a pensar. Debemos confiar en el amor que les tenemos y en el amor que ellas nos tienen para poder llevar una relación real. La capacidad de enfrentar los desafíos y las dificultades de manera madura y responsable es lo que demuestra lo que realmente las parejas son capaces de superar. A medida de que Gustavo fue enfrentando la situación con Isabela, pudimos ver cómo este hombre amaba a su esposa y a pesar de que Isabela era una mujer bonita y que en algún momento él sintió algo por ella, simplemente no volvió a sentir más nada por ella. Entonces, si en algún momento has pasado por alguna relación y pretendes salir de ella para luego volver, no lo hagas. Es algo que no debemos hacer porque las personas deben aprender a seguir sus vidas y debemos aprender a soltar el pasado para nosotros también tener algún crecimiento en nuestra vida. La conclusión de la historia nos invita a reflexionar sobre el valor de la honestidad, la madurez y el crecimiento personal, y nos muestra que en ocasiones debemos enfrentar situaciones difíciles y dejar ir a personas que en algún momento fueron importantes para nuestra vida, pero que simplemente hoy ya no encajan en nuestro presente. De esa forma, la historia también nos muestra que es fundamental aceptar las decisiones tomadas en el pasado y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. No podemos aferrarnos a lo que fue y esperar que todo vuelva a ser como antes. En lugar de eso, debemos aprender a adaptarnos y avanzar. Es importante también vivir del presente y valorar las relaciones que hemos construido, así como Gustavo lo hizo, que encontró felicidad al lado de su nueva esposa y construyó una vida estable junto a ella. Y aunque Isabela representaba una parte importante de su pasado, Gustavo reconoció que su presente es donde se encuentra su verdadera alegría y plenitud. En resumen, la historia nos muestra la importancia de la honestidad, la aceptación y la adaptabilidad en nuestras relaciones. Y nos insta a enfrentar las decisiones pasadas, valorar el presente y tener el coraje de dejar ir lo que ya no nos suma. Al hacerlo, podemos abrir a nuevas experiencias y encontrar la verdadera felicidad en nuestras vidas. Hemos llegado al final de esta historia. Cuéntanos qué te ha parecido. Pero antes, comparte este video con todos tus amigos y familiares.